Hola con todos, mi nombre es Marlon Morillo, estudiante del primer nivel de carrera de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. El día de hoy vamos a hablar sobre el ensayo, la redacción del ensayo y normas APA. Empecemos. En primer lugar, el ensayo es un tipo de texto que se analiza en un tema determinado y siempre se tiene en cuenta que debe haber una estructura clara y concisa. El ensayo tiene varias características. En primer lugar, debe ser claro, no se debe olvidar su estructura, debe ser personal y podemos elaborar diferentes tipos de ensayo, los cuales analizaremos a continuación del video. El ensayo está dirigido para un público en general, es decir, no es para un grupo específico, es para cualquier persona que esté interesada en el tema. Aunque el texto del ensayo es riguroso, eh, podemos hacerlo de diferentes tipos, los cuales vamos a hablar en este momento. Bueno, los tipos de ensayo, en primer lugar tenemos el ensayo argumentativo. Este es el más habitual, pues el escritor dispone de diversos argumentos, los cuales puede debatir y sirven para justificar su declaración. Luego tenemos el ensayo científico. Este ensayo es más específico, ya que el autor expone un tema científico concreto, obviamente en sus propias palabras. El ensayo descriptivo expone toda la información recogida a lo largo de un análisis previo para poder indagar en el estudio. El ensayo filosófico. Este ensayo, como la palabra lo dice, es algo reflexivo de diferentes temas, ¿no? Como podría ser ético, religioso, incluso, valga la redundancia, filosófico. El ensayo literario. Este ensayo debe ir únicamente sobre una obra literaria, a través de las opiniones y el análisis del autor en la cual estamos analizando. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la estructura del ensayo. En primer lugar, tenemos la introducción. La introducción debe ser clara, debe ser breve, es una introducción sobre el tema que estamos hablando. Entonces, se supone que debemos de emitir el 10% de todo el ensayo en esta redacción. Luego tenemos el desarrollo, el cual exponemos y analizamos el tema a profundidad. Planteamos ideas, argumentos, basándonos en revistas, libros, fuentes en línea. Pues ocupa el desarrollo el 80% del ensayo. Es necesario sintetizar y resumir el contenido para que sea un poco más simple y no sea tedioso al momento de leerlo. Entonces ahí presentamos las ideas principales, secundarias, fomentadas, como ya hablamos, en diferentes fuentes bibliográficas, las cuales deben estar bien citadas y referenciadas, que eso hablaremos en normas APA. Luego de esto tenemos la conclusión, la cual de esta parte del ensayo tiene que ver con el 10% de la estructura total del ensayo. Aquí encontramos, resumimos las ideas más importantes del texto y aquellas las que el autor quiere destacar por encima de otras. Entonces aquí mostraremos nuestra postura y relataremos los argumentos más importantes en el desarrollo. Y la conclusión es sumamente importante, ya que invitará a los lectores a saber más sobre el tema. Y obviamente tenemos que añadir las bibliografías al final del ensayo para dar crédito de los autores que hemos sacado en nuestra paráfrasis o nuestra argumentación. Bueno, a continuación hablaremos sobre la redacción del ensayo. En primer lugar, la introducción. Tenemos algunas estructuras, por ejemplo la idea comúnmente conocida, que es que empezamos hablando de una teoría, la preparamos y después argumentamos sobre el tema. Segundo, el efecto sorpresa. En este daremos un giro inesperado a la argumentación. Y luego tenemos el efecto de suspenso, la cual en la introducción nos debemos preguntar a qué se debe esto, por qué ha cambiado tanto el panorama en los últimos años y averiguamos a dónde nos lleva esta situación. Bueno, hablando del desarrollo, es la parte más larga del ensayo, en la cual tenemos que argumentar y contrastar la información. Esto es sumamente importante porque es la base del ensayo. Entonces debemos de argumentar y apoyarnos en diferentes fuentes. Si es un ensayo académico, debemos de exponer la información y dar una opinión subjetiva. Existen algunos tipos de desarrollo. Sería 1, la comparación de situaciones. En esta iniciaremos dando un discurso hablado de cómo era la situación antes, analizarlo a través de títulos académicos y después
establecer una comparación de lo que es hoy en día. Tenemos también el análisis de la situación actual, en el cual el desarrollo analizaremos el contexto social y la relación que tenemos hoy en día, y luego lo analizaremos a través de la situación que tan grave pueda ser, argumentando de los últimos años de lo que ha pasado. Luego tenemos los testimonios. En esta información debemos de sacar diferentes fuentes y recomendar algún tipo de testimonio de alguna persona a la cual fue afectada del tema que estamos hablando. Bueno, por último tenemos la conclusión. En este momento tendremos que dar la vista atrás, analizar el desarrollo y ver si hemos cumplido con nuestro objetivo. Como último punto vamos a hablar sobre la norma APA, en este caso la 7ª edición. ¿Qué es APA? APA es un compendio de reglas que están detalladas en el manual de la publicación de la Asociación Americana de Psicología. Estas ofrecen una manera simple, potente y concisa de escribir, y nos ayuda en la estructura de los documentos, la redacción, el formato, la facilidad de uso y obviamente la automatización. Las principales características de normas APA de 7ª edición son primero el tipo y tamaño de fuente. Existe una gran variedad de fuentes la cual podemos utilizar, por ejemplo Calibri 11, Arial 11, Louisiana Sans Unicode 10, Times New Roman 12, Georgia 11. Los márgenes tienen que estar de 1 pulgada en todos los lados de la página. En la portada, la negrilla debe estar únicamente en el título y luego una línea adicional de doble espacio antes del nombre del autor. En el encabezado, a diferencia de normas APA 6, se omite el tutillo. La longitud del título, de igual manera, tiene que estar recomendado la alimentación, pero no es obligatorio a 12 palabras como era en APA 6. En el URL y el DOI, no debe de insertar saltos de línea manualmente, si existe DOI o URL largos. En los títulos y subtítulos existen nuevos formatos de subtítulos para los niveles 3, 4 y 5. También se describe el uso de subtítulos dentro de la introducción. Además, en las citas secundarias se debe incluir la fecha de fuente primaria y, si es que se conoce, la cita de la fuente secundaria. En el uso del et al, se debe utilizar en las citas de un trabajo con 3 o más autores, siempre y cuando no exista ambigüedad con respecto a la fuente. Cuando hacemos una referencia de Wikipedia, no se incluye la fecha de recuperación, debido a que podemos agregar una URL archivada. En la ciudad de la editorial del libro, esta es omitida de la referencia. Luego de analizar los temas, en conclusión, el ensayo es sumamente importante, es muy fácil de hacer y nos sirve para poder explicar y argumentar acerca de un tema que queramos. Existen diferentes tipos de ensayo, diferentes estructuras, las cuales tenemos que obviamente seguir: introducción, desarrollo y conclusión, y las bibliografías. Entonces, en cada ensayo que hagamos tenemos que incluir normas APA, siempre, ya que estas nos ayudan a que podamos tener una mejor estructura, una mejor comprensión y redacción del ensayo. Una recomendación es hacer un ensayo argumentativo o crítico, ya que es mucho más fácil dar nuestra opinión acerca de lo que queremos argumentar sobre el autor. Otra recomendación es siempre aplicar normas APA, para que podamos seguir adquiriendo práctica y después nos sale de una manera natural en cada ensayo que hagamos. Y una opinión personal: el ensayo es sumamente fácil de hacer. Es muy importante no olvidar la estructura de la que hemos aprendido hoy: introducción, desarrollo, conclusiones y obviamente la bibliografía. Y siempre añadir normas APA en todos los ensayos que hagamos. Con esto finalizamos nuestra presentación y les agradezco mucho su atención. Y ya hablaremos en otro video de otro tema.